Bienvenidos un día más, o lo que sea, cuando ustedes escuchen este podcast, día, noche, verano, invierno, otoño, ¿verdad, Salva? Da igual. En cualquier momento. En el espacio, ¿no? En el mar, cuando ustedes deseen nos pueden escuchar ese Muro de los Campeones. La Fórmula 1 puede estar en todas partes si ustedes lo desean. Hoy hablamos de una leyenda, de un piloto que subió al cielo, pero al ver que allí no había carreras, pues no había Fórmula 1, volvió a la vida para seguir corriendo. Es la historia de la tenacidad, del trabajo frente al libertinaje, del método frente a la improvisación, de la cabeza frente al corazón. Es Niki Lauda, el mejor piloto austriaco de todos los tiempos, claro, un hombre quizás el primero que le dijo a la cara a Ferrari que su coche era una basura. El primero, antes incluso que Williams, que fue un visionario de la publicidad y vio en su gorra una oportunidad para lucrarse, que ganó 3 mundiales, 3 coronas, aunque la principal batalla se la ganó a la muerte aquel 1 de agosto de 1976 en Nürburgring, en Alemania. Del coma inducido al Gran Premio de Italia solo pasarían 40 días. Durante esos 40 días, mientras que todos pensaban en la vida de Lauda, él se le iba la vida en los puntos que perdía cada segundo que permanecía de baja, ingresado. Un hombre que es pura Fórmula 1, no era el más rápido, pero sí el más metódico, trabajador y gran conocedor de las mecánicas de sus monoplazas. Se codeó, atención, con la crème de la crème, desde Enzo Ferrari hasta Ron Dennis, Bernie Ecclestone, fue testigo de un cambio de era, de Hahn, Andretti, Fittipaldi, Alain Prost o Senna, y puede presumir de haber devuelto la gloria a Ferrari aconsejando traer a la escudería del cabalino rampante a un tal Michael Schumacher, a quien volvió a recuperar años después para Mercedes su último gran triunfo, para él y para otros que ya son grandes como Toto Wolff en el Muro, Rosberg y sobre todo Lewis Hamilton. Salvador Méndez, ¿qué tal? Muy bien, ha sido muy políticamente correcta, Gracias. Al decir que el coche era una basura. En realidad lo que dijo Lauda es un pedazo de mierda. Le dijo directamente de aquel 312 que tenía en el 74 Ferrari. Eso sí, añadió la coletilla de pero lo puedo mejorar. Bueno, muchas veces se ha comparado aquello con, ¿no ha sido Fernando Alonso el primero que le ha cerrado la puerta a las narices a Ferrari diciéndole, y esto es inconducible, ¿no? Sí. Lauda, además de ser posiblemente el primer piloto profesional que encontramos en esos años, donde venimos de una era donde corre la gente adinerada, lo hace casi por hobby, los locos del motor, llegamos a Lauda y quizás nos encontremos con el primer piloto profesional que dedica tiempo a mejorar la mecánica, que dedica tiempo a que el coche vaya mejor, que dedica tiempo a estudiar su paso por curva, a mejorar sus tiempos a la milésima, a encontrar dónde están los fallos del coche. Todo ese feedback que transmite a los ingenieros para poder mejorar el monoplaza le da la oportunidad a Ferrari de volver a tener un campeón que no había tenido un campeón desde Surtees, que por cierto recordamos a nuestros oyentes que tienen disponible un maravilloso capítulo de este podcast sobre Surtees, de volver a tener un piloto campeón en sus filas. Sí, además vamos a recuperar tanto el inicio, lo hemos sacado de esa fantástica película que es Rush, que cuenta ese binomio, el año del accidente entre Hunt y el propio Lauda. Se monta en un monoplaza de Ferrari con Enzo, se supone que leyendo el periódico, y tras una vuelta al trazado ocurre esto. Es horrible, corre como un cerdo. No puedes decir eso. ¿Por qué no? ¡Es un Ferrari! Es una mierda con ruedas. La dirección se resiste y la distribución de pesos es un desastre. Es increíble, tantas instalaciones y que hagáis una basura como esta. Dijo mierda, dijo basura, dijo un cerdo, en fin, no le sobró, no le faltó ningún adjetivo. No se dejaba nada. Pero venía de pasarlo muy mal, porque hasta que Enzo le da la oportunidad de subirse a monoplaza, pidió hasta 3 créditos, y eso que venía de una familia muy adinerada. Sí, vamos a hacer una pequeña ficha del piloto. Empieza en el 71, donde solo corre una carrera en Austria, en su Austria natal. En el 72 con March, arranca con March la temporada 72 con March también, a cambio de conseguir un crédito porque su padre se niega a financiar esa loca aventura de piloto. Sí, su padre y su abuelo, sí, los dos. Viene de una familia adinerada, de negocios, muy relacionada con la banca, y eso de irse a las carreras, a correr con esos playboys y esas cosas. ¡Qué desfachatez! Pues, su padre, el apellido Lauda no podía estar relacionado con esa gentuza de un poco menos que de la farándula y de la fiesta, y porque la Fórmula 1 era un poco eso, ¿no?
y su familia era una familia muy respetada dentro del mundo de los negocios en Viena, en toda Austria, y por tanto no quería que su hijo siguiese ese camino. Lauda insiste, se empeña, pide créditos. El segundo año lo garantiza con un seguro de vida, es decir, con su propia vida asume el riesgo de ese crédito que pide para poder competir con March, y luego llega la oportunidad con BRM. Cuando BRM empieza los resultados, empieza a mejorar, empiezan a ver que hay potencial, le ofrecen 2 años de contrato a cambio de condonar su deuda. Pero ahí llega Enzo Ferrari y le dice, bueno, yo te ofrezco venirte a la escudería. Entonces, ¿qué hace? Coge el dinero que le paga Enzo Ferrari por irse a la escudería y paga la deuda para salir de BRM con esa, y salta a Ferrari, que es donde vemos esa parte de bueno, así comienza todo, ¿no? Este coche está regular. Pero ya en el 74 empieza a ganar carreras. Lauda tiene 2 etapas. La primera va desde 1971 a 1979, y luego hay una segunda etapa. Además, hay un dato muy curioso: tras Canadá y tras los entrenamientos libres, ni siquiera llega a disputar la carrera. Dice que está cansado de pilotar y que se va. Así de sencillo. Así era Lauda. Y otra pequeña pincelada de la personalidad de este piloto, que en el 77, cuando gana su segundo campeonato, dice que no va a disputar las 2 últimas carreras porque él ya es campeón y sencillamente no participa, no quiere y no participa. Y la temporada del 77 es quizás la venganza contra Enzo Ferrari por intentar reemplazarlo en la escudería tras su accidente, cuando se recupera. Una recuperación asombrosa, bueno, 40 días después. Con unos dolores, no me puedo ni imaginar los dolores que debía de tener en todo el cuerpo, y además teniendo en cuenta las Gs y al nivel de competición que él vuelve, que sigue disputando a Hunt el Campeonato del Mundo, que ese año lo perdió por la retirada en Japón por un punto. Por un punto. Hunt termina tercero, suma los puntos necesarios después de que Lauda decida retirarse de la carrera bajo esa lluvia torrencial en Japón, porque dice que eso no son condiciones para pilotar y que hay demasiado riesgo. Entonces en Italia se le acusa de cobarde, y el campeonato del 77, que cuando logra su segundo campeonato, es un poco la venganza a eso. No disputa las 2 últimas carreras y además le dice que se va, que hace un Alonso. Que ya está bien, que estupendo, pero que él se va. No disputa esas 2 últimas carreras, se va, y además se va al equipo Brabham de Bernie Ecclestone, que es un poco esa rivalidad de esa época y todos esos problemas que hay en los despachos con los equipos cliente y demás. Entonces a Enzo Ferrari eso es como una puñalada, y lo siente así, ¿no? Esa puñalada que le da a su piloto estrella por irse con Ecclestone. Fíjate que rescatando un poco de audios de aquella época, he encontrado una entrevista fantástica. Ustedes las pueden seguir a través, por ejemplo, de YouTube. La primera que se le hace en la televisión española, que lo hace Informe Semanal y que lo hace una jovencísima Mercedes Milá, guapísima, con un inglés impecable, y le preguntan por muchos asuntos que está bien porque él mismo lo cuenta, está doblado al español de aquel entonces, es un archivo de televisión española, pero fíjate lo que decía precisamente de nada más y nada menos que un jovencísimo Bernie. Why Brabham? I know that you explained me many times that, but I want again. So why Brabham and why not Ferrari? Primero de todo porque el equipo Parmalat, Brabham, Alfa Romeo me gusta. Me gusta el patrocinador, el coche y el motor, y me gusta Bernie Ecclestone. Quiero tener un clima agradable a mi alrededor, no quiero correr más en un ambiente tenso y desagradable. Lo ha dicho, ¿no? Sí, era muy, muy claro. Era transparente, eso es de agradecer siempre, ¿eh? No sé si era tanto un tema de transparencia solo. Era muy transparente, obviamente decía directo, lo que pensaba, muy directo. Y era posiblemente demasiado directo. Quizás si comparamos, tiene un poco más que ver con el carácter que tiene la gente del norte de Europa en general, que suelen ser bastante más directos, en contraposición, por ejemplo, si nos vamos a los sudamericanos, que bueno, suelen marear un poco más la perdiz para difuminar o adornar un al final poco terminan adornando, ¿no? Lo que uno quiere decir, ¿no? En el caso de Lauda,
completamente diferente. Él dice lo que piensa, lo que opina en todo momento y además lo que decía, el tema de la venganza de ese campeonato, y ya no quiero correr más en este equipo. He terminado aquí, no he querido terminar antes, después de esta, me he esperado a mi venganza, a llevarme el segundo título y ahora me voy. A mí lo que me llama muchísimo la atención y que ahora ya que falleció y ya no lo tenemos entre nosotros, no podemos disfrutar de él, ¿qué no habrá escuchado este hombre? Yo decía en la presentación, Enzo Ferrari le da la oportunidad de dejar atrás la época de los créditos bancarios, luego está con Bernie Ecclestone en Brown, pero es que luego va Williams con Ron Dennis, es que luego es asesor de Ferrari y es el que intercede de alguna manera o le abre la puerta a Michael Schumacher, es que luego vuelve con Mercedes, con Michael Schumacher en su vuelta y la gran época de Mercedes, que es ese tándem Toto Wolff, Lewis Hamilton y Nico Rosberg. Qué actor tan principal y cuánto ha vivido, con cuántos ha estado, Prost, Senna, Andretti. Quiero decir que si él pudiera escribir, ahora ya no, todas sus memorias, todo lo que ha debido escuchar en los despachos y ha visto en las carreras, ¡wow! No, sería impresionante. Además, quizás la imagen de los últimos años en los trazados era la imagen de Toto Wolff y Niki Lauda, inseparables, sí. Pero inseparables. Toto Wolff decía, creo que al año siguiente del fallecimiento de Lauda, que le empezaba a echar de menos por tanto tiempo que habían pasado juntos, cenaban juntos, comían juntos el fin de semana. ¿Y cuánto medió este hombre entre Hamilton y Rosberg? ¿Cuántos fuegos tuvo que apagar? No, y todo lo que ayudaba, siendo quien es, obviamente, un gran nombre dentro de la Fórmula 1, todo lo que ha ayudado a la escudería Mercedes y a Toto Wolff en particular para dirigir esa escudería y para encaminarla, para lo que luego vimos que ha resultado ser uno de las etapas más fructíferas de la Fórmula 1, con un equipo realmente joven. Hablamos de que cuando arranca Mercedes, bueno, pues viene de ese título que consigue Jason Button en Brown. De aquella manera. Pero luego el equipo se vuelve a rehacer, Brown vende el equipo, se queda una temporada o dos más, pero bueno, ya no es el mismo tema. La idea de Toto Wolff cuando entra como inversor, es decir, Toto Wolff, no olvidemos en este tal que está arriesgando su dinero directamente, es rehacer el equipo y hacer un equipo campeón. Y vaya que se lo consiguió. Más peculiaridades de Niki Lauda. Su gorra, ¿verdad? ¿Cuánto se habla de su gorra? Bueno, al principio la usaba para tapar esas heridas que tenía también en la cabeza por aquel accidente en Nürburgring, ¿verdad? Que tuvo importantes quemaduras en todo el cuerpo. Le tuvieron los médicos que inducir al coma, incluso le dieron incluso la extenuación, le daban por muerto prácticamente, pero él debió oír algún motor, el de su rival Han, y dijo: yo no puedo morir aquí. Bueno, mucho se había hablado de los patrocinios de su gorra. Es verdad que Mercedes-Milán le pregunta en 1978, le pregunta que si le han llegado a pagar 1 millón de euros por poner publicidad en ella. ¿Por qué lleva el gorro todavía? ¿Quizá por publicidad? Tengo un contrato con una casa de agua mineral. Así de fácil. O sea, cuando termine el contrato, adiós la gorra. No sé, quizá lleve otra nueva. ¿Ah, sí? ¿Cuánto dinero gana al año? ¿$1 millón? ¿$1 millón? ¡Qué locura! Será 1 billón de liras. Niki, por Dios, la verdad. Es la verdad. ¿Sabe cuánto dinero es $1 millón? Bueno, esto es 1978. A lo mejor en aquel momento $1 millón no. Pero años después, ¿quién sabe? Sí, era, compañero inseparable de Lauda. Al principio se la pone por tapar las quemaduras que tiene en la cara, en la oreja y demás. Pero es cierto que quienes le vimos años después, ya un Lauda envejecido, con sus arrugas y demás, las cicatrices se notaban más bien poco. Sí, es verdad. Era verlo y quiero decir, costaba reconocer esa imagen de Lauda con la cara quemada, donde se le ve el pelo deshilachado, ¿verdad? Luego, al final terminó aprovechando ese oficio de la familia, de empresario, banca, supo hacer dinero, Una vez que ya fue campeón del mundo, se codeó con los mejores. Bernie, fíjate, no habrá movido ese señor dinero. Y Ron Dennis igual, pero bueno, el primero más. 3 aerolíneas, Lauda
Air, Niki y Lauda Motion. Uno de sus aviones tuvo un problema, un accidente, y Airbus creo que fue, sí creo que Airbus o Boeing. Bueno, la compañía con la que trabajaba le culpaba a su avión. Y él dijo que no, que había sido un problema de que el piloto lo había hecho todo bien. Obligó a la compañía que le dejaran un simulador y hizo él todo lo que había hecho el piloto con el simulador. Y él consiguió aterrizarlo. Y comprobó y demostró a la compañía que efectivamente había sido un problema de lo que es el avión, no del piloto. Le pidió disculpas la compañía y consiguió demostrarlo ante el público. Tenaz hasta en los negocios. Era un tío muy tenaz. La expansión de su compañía aérea es lo que le termina obligando a regresar a McLaren, que le ofrece el mayor contrato que se había visto jamás en la Fórmula 1, esos $5 millones por temporada por participar en el campeonato, que luego se termina llevando su tercer título y vuelve a ser una época muy fructífera. Pero en realidad Lauda regresa por dinero, por sacar adelante. Necesitaba expandir su compañía, necesitaba dinero para ello y deja de pilotar. Que Lauda era piloto, ese tiempo trabaja como piloto en su propia compañía, deja de pilotar para volver a dedicarse a pilotar un Fórmula 1. Fíjate, bueno, ya saben ustedes que nos pueden encontrar en las distintas plataformas, a través de la web y aplicación de radio, así como desde las diferentes, como digo, plataformas de podcast, como son Spotify, Apple Podcast, Podimo, iVoox, Google Podcast o Amazon Music. Yo creo que es uno de los personajes más interesantes por su larga vida. Se fue por causas naturales, enfermedades, tuvo varios trasplantes, problema pulmonar, las quemaduras hicieron que su salud siempre estuviera muy, muy comprometida. Pero no se nos estrelló en ningún sitio, en ninguna carretera, o sea que le pudimos disfrutar fuera y dentro de la pista. Sí, el daño en sus pulmones fue lo que terminó agotando su vida. Ha tenido varias operaciones por el camino, con varios trasplantes y demás, todo provocado por ese accidente, y regresamos a Nürburgring en 1976. Trazado largo. En el infierno verde, que le llamaban, 22 kilómetros. Claro. Y cuando está llegando a la curva se rompe la suspensión, se va contra las protecciones y cuando regresa de vuelta, empujado por el impacto de las protecciones a pista, vuelve envuelto en llamas. Hasta 2 pilotos se lo llevan por delante porque queda justo en la parte ciega de la curva, no pueden esquivarlo hasta que llega Arturo, ¿cómo se llamaba este hombre? Arturo Mezario, que para su coche, y esas imágenes que se ven intentando ayudarle junto con los comisarios a con que salga. Con su mono también prendido, pero si no le llegan a ahí estamos los extintores intentando apagarlo y demás, y sobre todo provoca ese daño pulmonar por la inhalación de gases tóxicos. Hoy se intenta que todo lo que se pueda incendiar pues no genere gases tóxicos dentro del coche. Lo vimos con Grosjean cuando se incendia y se queda clavada la célula de supervivencia contra las protecciones y demás, termina saliendo por su propio pie, unas pequeñas quemaduras en las manos y no le pasa absolutamente nada. Recuerdo el informe de la FIA sobre el accidente, 73G en el impacto. Wow, para que nos hagamos una idea, los pilotos de un caza soportan 9G. Pero fíjate la diferencia. Grosjean no volvió, Lauda lo hizo y se convirtió en campeón del mundo. 40 días después. Hoy sería imposible porque la normativa médica obliga a que el piloto esté completamente recuperado, y si el doctor no te da permiso para competir no hay manera de que te subas al coche. Pero este hombre se subió al coche, Gran Premio de Italia, 40 días después. Parece alucinante. Eso es ambición. Sí, muchísima. O cabezonería o racionalidad, no lo sé. También me podían decir pues un poquito de todo esto. Desde luego, un tío tan racional, tan metódico como Lauda. Metías esa locura. Quizás no le podemos acusar exactamente de loco, o lo vemos un poco como un loco, pero yo creo que él creía realmente que tenía todas las opciones del mundo. Lo vemos cuando su llegada a la Fórmula 1 no se produce de la forma natural que veíamos en los pilotos y demás. No tiene una gran trayectoria en categorías inferiores, pero está muy convencido de su capacidad. Tanto es así que se va al banco, pide los primeros préstamos para la Fórmula 2, Fórmula 3. Con toda la familia, en fin, son muchos obstáculos. Y cuando realmente consigue la oportunidad de comprar, entre comillas, esa plaza
para participar en Fórmula 1, la garantía que le ofrece al banco es un seguro de vida por si se mata, hacerlo tal. Además, es un tío muy racional, muy cabezota, eso sí. Tiene toda la pinta de haber sido un tío muy cabezota. Pero luego es verdad que le vemos al resto, en el resto de años, durante todo el tiempo que está en los circuitos, vemos a un Lauda que es realmente mucho más moderado y más sosegado. Incluso sonriente. Sí. Pero bueno, se le puede, yo creo que achacar, igual que muchas veces hemos dicho, o por lo menos yo lo he defendido, nuestro Carlos Sainz de rallies fue uno de los grandes personajes del mundo del motor, porque profesionaliza un mundo, el de los rallies, que también era un poco entre colegas, que preparaban un coche y se lanzaban a los tramos. Yo creo que Lauda pone ese contrapunto fantástico, y en la película de Ras se ve muy bien, ¿no? Allí está Han, que es un mujeriego, que bebe, que fuma, que antes de la carrera, bueno, pues practica sexo, se va de orgías, etcétera, etcétera. Y Lauda es un poco más un piloto actual, en donde cuida la alimentación, cuida sus horas de sueño, se preocupa por las telemetrías, por el ajuste de coches. Entonces, es un contrapunto muy interesante, ¿no? Muy centrado. Ras, invito a todos nuestros oyentes, si no la han visto, porque además es una película que está muy trabajada. Sí, muy bien hecha. Y sobre todo lo que está centrada en esa temporada del 76, en esa lucha entre Hunt y Lauda, a pesar de que hay un inicio donde explica un poco de dónde vienen cada uno de los dos. Sí. Lo que vemos realmente es la diferencia entre esos dos pilotos, que en realidad no era exactamente entre dos pilotos, era entre Hunt y toda la parrilla, porque eran todos iguales y funcionaban de ese modo, y eran en la época de las fiestas, en la Fórmula 1, alcohol y demás, en fin, lujuria. Y un Lauda muy centrado, muy en la familia, muy pensando en el coche, muy lo que hacen hoy los pilotos profesionales. Eso es. Pues falleció el 21 de mayo de 2019 a los 70 años. La verdad es que todavía tenemos la estampa de él, como decía Salva, en el muro, en el garaje de Mercedes. Era necesario hacerle un homenaje, tantas veces sea necesario, ¿verdad? Porque Niki Lauda es uno de los grandes pilotos de la Fórmula 1, con una personalidad propia y con una carrera que, debido a ese accidente, también le hace muy particular, ¿no? Sí, yo te diría que la primera vez que me crucé con Niki Lauda en el paddock, no le reconocí de primeras, o sea, me crucé con él andando en el paddock. Te quedaste quieto y dices, espera un momento, ¿es o no es? Y me di así la vuelta como ¿Es diciendo, o no es? El viejecito este es Lauda. Ojito Lauda. con el viejecito. Y decía yo, joder, me parece increíble que alguien tan importante dentro de la Fórmula 1, quiero decir, si me lo encuentro por la calle, pues quizás mucha gente no tenga el recuerdo, no sea capaz de reconocerlo, tal, pero que en el paddock, no sé, era como, me pareció como increíble. Luego uno se acostumbra a verlo y lo ves muchas veces y demás, y entonces, bueno, pues ya cambia un poco la historia. Pero esa primera vez que me crucé con él, me quedé como, ostras, es Niki Lauda. Es Niki Lauda. Ojo que estamos hablando de un grande. Iba a decir yo, descanse en paz, no, porque seguro que a él le van las revoluciones, le va el sonido del motor, etcétera, etcétera. Pero es verdad que nos ha dejado muchas y muy buenas mañanas y mediodías de carrera. Les recuerdo las formas de escucharnos a través de la web, de la aplicación en radio, así como desde las diferentes plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Podimo, iVoox, Google Podcast o Amazon Music. Seguimos descubriendo a los grandes genios de la Fórmula 1. Salva, muchísimas gracias, y tenemos para rato, porque este deporte nos ha dejado a grandes deportistas, además de grandes máquinas. Sí, y a grandes personajes. Cada uno de ellos, cuando los vamos desgranando y cuando vamos viendo un poco más qué había detrás de esos títulos, detrás de esas victorias, todo lo que necesitan para llegar hasta ahí, y las diferencias que hay entre cada época, la verdad es que uno no puede decir más que me apasiona la Fórmula 1. Esperemos que ustedes lo estén disfrutando igual que nosotros. Nos vemos en un próximo podcast de, ya saben, El Muro de los Campeones. Hasta pronto.